He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Y ahora con ustedes, sus moderadores, el doctor Lionel Ramírez y el evangelista José Santiago, con su programa Hablando a las puertas de tu alma. Dios bendiga a toda nuestra amada audiencia que está en sintonía nuevamente de nuestro programa Hablando a las puertas de tu alma. Qué bueno que usted está nuevamente ahí. No se retire de su televisor porque hay bendición de Dios grande para usted. Y le queremos recordar que hay unos números de teléfono que respiran vida, respiran bendición, a los cuales desde ya usted se puede comenzar a comunicar con nosotros para poder interceder y orar a Dios por tu petición. En este día vamos a tener un invitado tremendo, lo tenemos ya entre nosotros, evangelista del Señor, con un testimonio poderoso de cómo Dios quebranta las maldiciones generacionales. Sí, hay maldiciones generacionales en la familia que el Espíritu Santo, por medio de la unción y la intercesión, quiere romper y quiere desligar. Así que si en este día tú tienes algún familiar que no le conoce al Señor, alguna vida cercana a tu familia que está atado en la hechicería, en la brujería, en la santería, hoy es el día para que este testimonio desate en ti una fe agresiva, aleluya, para que haya un poder sobrenatural, que es el poder de nuestro Dios, libertando y restaurando, como dice 2 de Corintios, capítulo 5, verso 17. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Doctor. Tremendo, tremendo. Ciertamente la maldición generacional es algo que no es de mucho conocimiento porque no se suele hablar común y frecuentemente, pero ciertamente es algo que debemos conocer y debemos aquilatar este conocimiento para poder ayudar a otros. Y si tú eres producto de esto que vamos a testimoniar en este momento a través de la televisión, entonces debes reconocer que hay una oportunidad para tu vida no solamente de salvación, sino que tu vida pueda ser enderezada al camino correcto y la prosperidad venga realmente a tu vida como nunca ha podido ser posible. La maldición generacional es algo puesta por el enemigo que queda sin efecto una vez tú decides seguir el camino de la verdad y la vida en Cristo Señor Jesús nuestro. Eso es. Hay oportunidad de poder cambiar tu vida. Hay bendición a los pies de la cruz. Hay vida eterna y seguridad en nuestro Creador. Pero es necesario que tu vida tome un rumbo diferente a base de una decisión que tú decidas hacer. Porque el futuro tuyo está en la decisión correcta que tú tengas a bien hacer. Si tú decides creerle a Dios y seguirle a Él, tu vida ha de ser bendecida. Pero quiero decirte algo. No solamente serás bendecido tú, sino que tu descendencia hasta 1000 generaciones serán bendecidas a causa de la verdad correcta que has decidido hacer en Cristo Señor Jesús nuestro. En este momento te vamos a presentar un testimonio cuya maldición la empezó a desarrollar desde muy temprano en su vida, producto de una vida rendida al enemigo a través de su familia. Sus padres, que engendraron su vida biológica sobre la faz de la tierra, le servían a Satanás. Por lo tanto, Satanás tomó toda la voluntad de su vida y a una edad tan temprana como los 8 años empezó con el vicio del alcohol y de las drogas. Así que solamente le doy eso de partida de entrada para que usted empiece a entender que si Dios lo redimió de esto que Él le va a contar, también tú tienes la oportunidad de ser redimido, de ser libertado, de ser sanado, de ser restaurado. Aleluya. Porque a eso te llamó Dios, para bendecir tu vida. Así que si estás sintonizado aquí, es porque Dios tiene propósito con tu vida y no te vayas, porque esto ha de ser sin duda para bendecir tu vida. Aquí tenemos al siervo del Señor, Junior, ¿cómo tú estás? Dios le bendiga, Junior pastor. Quiñones Gracias. Dios le es un bendiga. siervo Bendiga. del Señor que llegó a nuestra iglesia y hoy en día es evangelista. Está por la cadena de internet de nuestra Radio Ves, de nuestra emisora Radio Ves, en la iglesia La Voz del Espíritu Santo. Y Junior tiene un testimonio muy poderoso porque desde muy temprano
como les decía hace unos segundos atrás, fue usado por el enemigo para destruir su vida. Ciertamente se cumple lo que dice la palabra. ¿A qué vino el enemigo? A hurtar ¿qué? Tu vida, a destruir tu vida. Sí, Señor. ¿Para qué? Para robarte la salvación y la bendición de reconciliarte con tu Creador. Esto es parte de lo que tenemos que reconocer en nuestra vida cuando decidimos venir a Cristo. Él vino a matar, destruir y a hurtar lo que Dios por herencia ha dejado. Sí, Señor. Junior es un evangelista hoy en día, un hombre íntegro, un hombre profesional, un hombre de bien a la sociedad. Sí, Señor. Y tiene todo a merced para dárselo a Cristo Señor Jesús, porque Él decidió por el camino correcto. Él se dio cuenta de esta verdad y desde ese entonces le sirve en espíritu y en verdad a Dios. Quiero que escuches este testimonio, porque al final estaremos intercediendo y orando por ti. Si Él lo hizo con Él, también lo hará contigo. Junior, yo quiero que brevemente nos cuente, antes de venir a Cristo, cómo era tu vida y cómo llegas al camino. Okay, para pues, que ellos escuchen. Cuando comenzó el programa, usted pues, le había dicho a la audiencia de que a los 8 años pues yo había comenzado con la bebida alcohólica, y sí, fue real. Prácticamente toda mi familia, amados hermanos que nos están viendo en esta hora, muchos de ellos por parte de madre fueron usuarios de lo que es la bebida alcohólica y también del alcohol. Pero no conforme a esto, la mayoría de ellos, pastor, pues trabajaba en lo que era pues la santería y el espiritismo. ¿Qué sucede? Esto toma control de mí porque al nosotros pues no conocer del Señor, pensábamos todo que estaba bien. Por eso es que es necesario pues nosotros ir a la verdad, conocer la verdad, porque de la única manera como nosotros pues como pueblo de Dios, como hijos de Dios, pues podemos adquirir estos conocimientos a través de su palabra. Ahora, cuando no tenemos este encuentro con el Señor, que no conocemos lo que su palabra dice, entendemos, ¿verdad? Aquellos que están ausentes de Cristo, que cada cosa que estamos haciendo, entendemos que lo estamos haciendo bien. A los 8 años, pues yo comencé con las bebidas alcohólicas, y a los 12 años, pastor, yo comencé con lo que es la marihuana. Fui usuario de la marihuana y todas las clases de drogas a esa edad de los 12 años. Wow. Desde los 12 años hasta los 21 años de edad. Wow. 17 años en el vicio de la droga, del alcohol y bajo las influencias satánicas. O sea que tu voluntad fue totalmente tomada por el enemigo en una función que a tu mejor entendimiento era correcto hacer. Es correcto, sí. Sí. Bueno, imagínense, mi mamá, que tanto la amo, hoy en día pues le damos la gloria al Señor, ella también le sirve al Señor, y como testimonio hace poco pues fue bautizada en las aguas, y es algo que todavía pues estamos pues celebrando. Nueva criatura. Mi papá pues falleció hace 5 años, pero también se fue con el Señor, porque a causa de mi testimonio pues él logró pues también ir a los pies del Señor. Pero sí quiero pues tocar un punto de donde fue que Dios pues me sacó. Como le dije, fueron muchos años de drogadicción, pero sí me acuerdo, me viene a memoria que mi tía, por parte de madre, que ya falleció, tía Juanita, pues ella hacía constantemente fiestas de santería. Reunía pues a toda la familia, tenía un altar de Baales, de lo que son pues imágenes, y siempre me acuerdo que 2 o 3 veces yo me ponía en el medio de la sala, y ella cogía una gallina y me la pasaba por todo el cuerpo. Wow. Y ella decía que ya me estaba, mientras cantaba la canción había una canción, ¿verdad?, que se la dedicaban a Shango, que decía que viva Shango. Claro está, reprendemos eso, pero era la canción que en aquel entonces, pues, que actualmente... O sea que pues, tú eras objeto de un ritual satánico, sí, en la familia. Es correcto. Sí, y crecí pues en este ambiente, porque esto eran unas ataduras infernales que no solamente me arropaba a mí, sino pues que también arropaba a mi mamá. Lo más increíble de todo esto era que mi mamá pues hacían estas fiestas viernes y sábado, y domingo, y estábamos en la mañana asistiendo a la iglesia católica, creyendo que lo que ellos estaban haciendo era bien, que Dios pues aprobaba la conducta de ellos. Y fuiste criado en esa falsa... Sí. En esa mentira. En esta mentira, a tal grado de que mi mamá
llegaba a casa, me acuerdo que tenían, en casa siempre habían cruces, pero que entonces, sí me acuerdo que, entiendo que fue un pastor que nos entregó, no fue un pastor, claro que no fue un pastor, alguien nos entregó algo que lo pusieron en la pared. Estoy tratando de recordar porque fueron muchos años. Y sí me acuerdo que ella tomaba, cada vez que tomaba eso, era como un amuleto. Ajá. Por eso dije, no, pastor, me equivoqué. Era como un amuleto que ella lo tomaba, e inmediatamente ponía el disco de santería. Y cuando ella ponía ese disco, yo me acuerdo que ella caía al piso sin nadie tocarla y comenzaba a revolcarse, parecía una serpiente. Era como si esos espíritus infernales demoníacos tomaran control de ella. Pues todo eso, pues pastor, yo lo viví. Dentro de tu niñez. Dentro de mi niñez, a tal grado de que mi última visita a estos lugares fue cuando yo tenía la edad de 28 años, que yo me voy pues para Estados Unidos, porque como mi vida fue continuamente de estar en estos lugares, visitando santeros, visitando espiritistas, porque pues toda mi familia pues practicaban, ¿verdad? Pues esta religión. Pues esto me impulsaba de una manera u otra. Acuérdese que el pecado pare pecado. Claro que sí, es una cadena. Esto es una cadena y esto es maldición tras maldición, maldición tras maldición. Tú sigues alimentando al mismo Satanás, ¿verdad? Con cada conducta que estás haciendo, porque los demonios se crecen con estas conductas, ¿verdad? Que sabemos que vienen del mismo infierno. Me voy para Estados Unidos huyendo, ya estaba pues adulto, ya le hablo de mi niña, que mi niña pues prácticamente fue rodeada de esta vida. Me voy para Estados Unidos y mi mamá, como ve que yo estoy en la droga, ella quiere ayudarme y me lleva a un lugar, a un brujo, que les hacía llamar como, creo que era el palero, le había dicho el nombre usted ahorita. Palomayombe. El palomayombe. Él se hacía llamar como el palomayombe y él me sentó en una silla y comenzó a echarme un montón de líquido encima. Comenzó a fumar un cigarro, me tiraba el humo encima y comenzó a ponerme un montón de collares. Ajá. Él me da 2 centavos, me dice, estos centavos los vas a tener contigo constantemente y cuando tú quieras prosperidad, tú le vas a decir al santo que te eche encima, que en aquel entonces era el santo varón, que era el guardián de los muertos. Ajá. Él decía que cuando yo necesitaba prosperidad, que solamente dijera santo varón o guardián de los muertos, necesito que me prospere, porque yo te voy yo te voy a bañar con este santo y ese va a ser tu guardián. Wow. Él me decía que como yo estaba en el mundo de las drogas, él decía que cuando yo me encontrara algún enemigo de frente, yo apretara los collares y comenzaba a repetir 3 veces bien duro, santo varón, santo varón, santo varón, y yo iba a desaparecer ante la vista de mis enemigos. Y si yo le digo algo, yo lo hacía y sí, era verdad. Sí, no, yo sé que el poder de Satanás ocurre en el mundo físico que vivimos, ciertamente él es el príncipe de la tierra. Claro. Que toda potestad le fue dada a él de parte de Dios esta tierra. Sí. Pero fue porque Dios se lo dio. Quiero decirle a mis amigos televidentes, que el enemigo tiene ciertos poderes, pero son limitados. Sí, el poder grande lo tiene Dios. Aleluya. Por encima de eso. Inclusive Dios nos puede hacer invisibles al enemigo. Sí, señor. Nosotros tenemos varias vivencias que hemos tenido ese tipo de experiencias, sobre todo los que hemos sido misioneros y hemos estado perseverando en el evangelio ante el poder de las tinieblas. Dios tiene esa capacidad de hacernos invisibles al enemigo. Pero también el imitador, que lo dice la palabra, que es el padre de la mentira, tiene unas capacidades para hacer ciertas cosas. Sí, señor. Así que yo le pido que no se sienta empequeñecido por eso, porque nuestro Dios es mucho más grande que eso que estamos hablando. Eso es. Sí tiene capacidad para poder ser invisible momentáneamente. Claro que sí. Y podemos reconocer que nuestro Dios, al cual le servimos, tiene mucho más capacidad que esto, porque puede ser invisible, pero para Dios no hay nada invisible. Aleluya. Sí, quiero que entienda esto. Está todo descubierto. Estamos trayendo esta verdad que él vivió en el mundo de las tinieblas, porque fue objeto de la maldición generacional. Pero no significa que el Dios que le servimos es mucho más grande, más pequeño que esto. Es todo lo contrario, mucho más grande que esto que estamos hablando. Síguenos contando, Junior. Eso es. Sí, me acuerdo que cuando yo sigo viviendo esta vida tan infernal, porque sí fue una vida tan infernal,
Yo sí le puedo decir, pastor, que en un momento dado yo bebía, yo era infeliz, yo no era feliz. Y sí hubieron momentos dados que yo me encontraba con gente llenas del poder de Dios. Eso es. Y me hablaban de la palabra del Señor, pero era como si hubiese una voz mucho más fuerte de lo que la persona me hablaba. Cuando la gente me decía, quiero decirte que Cristo te ama, yo escuchaba como una voz infernal que me gritaban al oído para que yo no escuchara lo que ese ministro de Dios hablara a nuestra vida. O sea, a mi vida, lo que él hablaba a mi vida. Tanto era así que llegaba un momento en que yo sentía ese deseo, José, y ese deseo, pastor, de buscar de Dios. Dice la Biblia que la palabra de Dios jamás y nunca retornará atrás vacía, y es como espada, es como martillo. Y yo sabía que en un momento dado eso estaba haciendo algo en mi vida, lo cual yo no lo podía entender, no lo podía comprender. Ahora, era una fuerza aún mayor que yo trataba, como decía Pablo, porque lo que yo quiero hacer, eso yo no hago, y lo que yo quiero hacer, eso yo no hago. Y era algo que tomaba control, que sabemos que era el mismo Satanás, que tomaba control de mi vida. Y me acuerdo que como yo estaba en el vicio de la droga, como le dije, comencé con la marihuana desde los 12 años hasta los 29 años, porque fue esa edad que entonces yo choco con la luz de Cristo. Tuve 17 años en el vicio de la droga y trabajando con lo que es la brujería y la santería. Y me acuerdo, pastor, que tuve una experiencia donde yo, pues, con un arma le di varios tiros a una persona en la pierna, en el área donde yo, pues, vivo. Ahí, pues, yo me voy para Estados Unidos, donde entiendo que voy a tener una mejor vida. Y ahí fue donde yo le había comentado que mi mamá, pues, ella pues quería ver un cambio en mi vida, y en vez después de llevarme a Cristo, al cual no conocía, pues me lleva entonces a este brujo. Mi vida comenzó de mal en peor, de mal en peor, de mal en peor. Yo no me podía levantar. Sí le digo que mi mamá pues sufría mucho, ella lloraba mucho pues con todas estas acciones, todas estas actitudes, pero la realidad es que ya no conocía la verdad. A mí la palabra de Dios me dice que no hay un nombre dado a los hombres debajo de los cielos en el cual nosotros podamos ser salvos. Hoy yo puedo entender, después de 17 años, que solamente en Cristo, el Hijo de Dios, encontramos la salvación. En Él está la salvación. Eso es así. Y mi mamá no podía entender eso porque ella no conocía del Señor, yo tampoco conocía en la casa del Señor. Nadie conocía al Señor. En tu entorno familiar, todas las personas no le servían a Cristo, No, nadie. en aquel entonces, en mi niñez, no, nadie conocía. ¿Y cómo llegaste a ese encuentro Eso inicial? ¿Cómo yo conozco al Señor? Es la pregunta. Sí, Pues mire, excelente pregunta. Voy a tratar de aguantar un poco mis emociones porque fíjese que es un testimonio donde cada vez que yo hablo, porque es que fíjese, yo puedo hablar de usted, pero eso a mí no me conmueve. Pero cuando yo hablo de Cristo, Aleluya. Sí, Señor. cuando yo hablo del Salvador, y le digo a usted como familia, que cuando Cristo llega a la vida de uno, eso es, que cuando Cristo llega a la vida de tu hijo, que cuando Cristo llega a la vida de tu esposo, que cuando Cristo llega a la vida, aleluya, de tu esposa, de tu familia, yo te garantizo que va a haber una transformación total, radical en la vida de cada uno de ellos. Yo te garantizo que cuando nosotros vamos a sus pies, que cuando está esa mamá llorando, gimiendo por su hijo día y noche, sin cesar, sin parar, algo va a acontecer en el reino de los cielos. Sí. Porque cuando tú menos te lo esperes, la sangre de Cristo va a romper las cadenas que están atando a tus hijos y están atando a tu familia. Eso fue lo que comenzó a suceder con mi vida. ¿Por qué? Porque habían personas ya que estaban siendo tocadas por el Señor, que ya estaban intercediendo por mí. Eso es. Gente que veían como que algo que yo en mí no podía ver. Me decían que tenía unas virtudes y yo no quería nada de esto porque 2 veces yo me quise quitar la vida también. Eso es importante. Wow. 2 veces yo quise quitarme la vida en mi cuarto porque yo, por más que yo trataba de levantarme, José y hermano pastor, por más que yo trataba de levantarme, yo no podía. Yo toda mi vida me sentí un fracasado. Yo toda mi vida sentía
que nadie me quería. Yo toda mi vida sentía que nadie me amaba. Yo trataba de levantarme, yo trataba de caminar, yo trataba de hacer el bien y en vez de adelantar, lo que hacía era atrasar y atrasar y atrasar. Por eso que dice la palabra, como dice el hermano pastor, que el enemigo vino a hacer 3 cosas. Él vino a matar, él vino a robar y él vino a destruir. Pero mira entonces lo que dice la palabra. Pero el Hijo de Dios, gloria a Dios, vino a deshacer las obras del diablo. Vino a ponerle fin a Satanás. ¿Por qué? Porque cuando chocamos con esa luz, el Hijo de Dios se mete entre medio del faraón. Aleluya. Se mete en medio del pueblo de Israel y le dice a Satanás en la cara, ¿sabes qué? Hasta aquí llegaste. A mis hijos tú no los vas a tocar. Nadie los arrebatará de mi mano. Y eso fue lo que comenzó a hacer en mi vida. Porque mi hermana comienza a hablarle a mi esposa, a Emily, que le envió un saludo, que mi esposa se sentía fracasada, se sentía, yo entiendo que... Frustrada, me imagino. La palabra que quiero utilizar, me siento frustrada con tu hermano, yo a tu hermano, ya yo no lo quiero más, no quiero estar más con él. Y ella decía, yo estoy seguro que nadie puede cambiar la vida de tu hermano, ni el médico chino. Hasta que llegó Cristo. Utilizó la palabra ni el médico chino. Y mi hermana dice, tú tienes toda la razón, el médico chino no lo puede hacer por el Cristo que yo aleluya. Conozco. El alfa y el omega, el principio y el fin. El resucitado de los muertos, ese sí puede transformar la vida de mi hermano, pero no solamente la vida de él, sino que también la tuya. Wow. Declaró palabras ahí, pastor, de una manera. Y hay algo interesante que mientras estás hablando me llama la atención. No habían familiares tuyos sirviendo a Dios. Ninguno. Pero había gente dando cobertura. Eso es. Usted tiene que entender esto bien, amado. Cuando la iglesia de Jesucristo, que estamos, doctor, la iglesia de Jesucristo está llamada a dar cobertura. Eso es. Cuando la iglesia de Jesucristo comprende lo que Lucas capítulo 4 dice, Lucas capítulo 4 dice que el Espíritu del Señor vino sobre Cristo para libertar a los oprimidos. Este hombre no pudo haber sido libertado si no hubiera gente de Dios intercediendo y parados en la brecha. De eso se trata. Probablemente hoy hay alguien que está encadenado, pero hoy Dios te está convocando a ti. Aleluya. Hoy Dios te está emplazando y soltando la palabra para que tú te pares en la brecha. Porque si hoy podemos tener al evangelista Junior Quiñones aquí, libertado de la santería, libertado de, usted sabe lo que es toda una niñez, adolescencia y una etapa de adultez lleno de demonios, lleno de un vacío existencial. Almáticamente, pastor, estaba completamente muerto. Rendido a la voluntad del enemigo. Rendido a la voluntad del enemigo. Pero cuando vino Cristo, aleluya, cambió todo el panorama. Yo quiero decirte, qué lindo, tú que estás sintonizándonos ahí, sí, Señor, que cuando termina la maldición, comienza tu bendición. Aleluya. Eso es. Si hoy has estado en maldición, es es porque hoy precisamente se cortará esa maldición para que comience tu bendición. Sí, Señor. Todo final dificultoso comienza en una nueva bendición. Eso es. Si tú tenías dificultad en tu vida, si estabas cansado de tanto problema, si ya decidiste que no podías más con tu vida, es hora de decidir cambiar hacia algo diferente. Amén. Para hacer y obtener algo diferente, tú tienes que hacer la diferencia en tu forma de pensar. Eso es. Tienes que hacer algo por ti mismo para que puedas salir del lodo cenagoso donde te encuentras. Si ya los problemas te abruman, si ya no puedes existencialmente con tu vida, porque estás cansado, porque te sientes frustrado, porque la depresión no te deja levantarte de esa cama. Eso es. Porque ya tu vida se torna en una total maldición. O dirías como algunos dicen, si pongo una fábrica de sombreros, los muchachos empiezan a nacer sin cabeza. Así me siento en mi vida. Es hora de empezar a confesar a Jesucristo como único y exclusivo Salvador. Y esa maldición sea cortada por el poder del Espíritu Santo. Hombre de Jesús. Y vengas al camino para que seas libertado, para que seas sanado, para que seas restaurado, para que te reconcilies por primera vez con tu Creador y la criatura vuelva al origen del Creador. Porque esa es la herencia incorruptible para lo cual Dios te diseñó. Así que es hora de que te levantes. Eso es. En el nombre de Jesús. Aleluya. Y puedas recibir esta bendición para que selle no solamente tu salvación, para que en el aquí y en el ahora, sobre la faz de la tierra, la prosperidad venga a tu vida abundantemente. Y todo lo que decidas hacer de aquí en adelante
te sea prosperado. Es necesario que tomes la decisión correcta y te unas a esta oración que vamos a hacer. Sí, Queremos que Junior Quiñones, Erasmo, como evangelista de Dios, convertido 100% al Señor Jesucristo, eso es. va a orar por ti y nos vamos a unir en esta oración, Sí, Señor. porque reconocemos que hay poder en la oración del acuerdo que tenemos entre nosotros. Eso es. Ese poder del acuerdo tiene una vigencia para tu vida en este día y en esta hora, que tú debes apropiarte en fe para que te agarres de esa bendición. Si estuviste apartado de Cristo, es hora de que te reconcilies. Sí, Señor. Si nunca le has conocido, es hora que te reconcilies con Él en el conocimiento pleno de que permita que el Espíritu Santo entre a ti y tome tu voluntad. Y si nunca has tenido la oportunidad de recibir esta información, es porque nunca le has conocido. Si alguna vez has sentido que nadie te ama, es porque realmente nunca conociste el amor pleno de Cristo Señor Jesús. Sí, Señor. Por lo cual yo te exhorto en este momento a que levante tu mano juntamente con nosotros Eso y es. recibas esta oración que el Hijo de Dios va a hacer para gloria de su nombre. Sí, Señor. Adelante, Junior. Padre, en el nombre de Jesús venimos delante de tu presencia, nos Sí, ponemos Señor. de acuerdo, Señor amado, por la audiencia que hoy Jehová está, Señor amado, Sí, conectada a Señor. este Ponemos de programa. acuerdo Tu ahora. Espíritu Santo se movía sobre la faz de las aguas y ese mismo Espíritu Santo está comenzando a moverse sobre tu vida ahora en Sí, el nombre de Señor. Sí, Jesucristo. Señor, en el nombre de Jesús. Declaramos, Señor amado, que toda cadena Sí, de mi Dios. impiedad ahora se rompe Eso en el es, nombre de eso Jesús. es. Declaro libertad sobre tu casa, Nombre sobre de tu Jesús. familia, Sí, sobre Señor. tus Nombre de hijos. Jesús. Yo declaro, aleluya, que en Dios. el nombre de Jesucristo, esta palabra está comenzando Sí, Señor. a tomar control sobre tu vida, Sí, Señor. sobre tu mente, aleluya, Abajo, sobre tu vaya. alma, en el nombre de Sí, Jesucristo. Señor. Estás preguntando qué es esto Sí, que Señor. siento. Lo que estás sintiendo es el poder de Dios sobre tu Sí, vida. Señor. Dios Libértalo, está Padre. tocando tu corazón. Vamos, el Es hombre el fuerte momento que que lo Dios, abra, aquí, porque Él está vaya. buscando a gente que le adore en espíritu y en verdad. Sí, En Señor. el nombre de Jesucristo, Creemos, hecho. yo declaro, aleluya, Sí, que Señor. tú hoy te levantas en el Sí, nombre de Señor. Jesús. Gloria, Padre. Hemos orado, amén, amén, y Amén, amén. amén. Eso Que es. Dios te bendiga y será hasta una próxima ocasión hablando a las puertas de tu alma. Dios le bendiga. Seas bendecido. Amén. Gloria a Dios. Gracias por haber sintonizado nuestro programa. Esperamos que tu alma haya sido edificada por la palabra hablada. Puedes comunicarte con nosotros accesando nuestra página web www.radiobes.org.